Hola, bienvenidos. Continuando con el curso de cálculo diferencial, en este último tema que es el tema de la derivada, voy a pasar a explicar lo que es la definición de derivada. Para esto me gustaría presentar la derivada como la pendiente de la recta tangente en un punto a una curva. Ya nosotros en el video anterior estuvimos trabajando con el concepto de derivada de como razón de cambio. Teníamos como una razón de cambio instantánea que me decía cómo cambia una variable con respecto a otra. También vimos a la derivada como la velocidad. Si yo me muevo de un punto a otro en un determinado tiempo, y yo tengo una velocidad promedio, y si yo la quiero en un instante determinado, yo defino lo que es una velocidad instantánea, y eso también está dado por la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, ahora voy a explicar la tercera de las acepciones más importantes de la derivada, como la de la pendiente de la recta tangente en un punto a una curva. Eso sí es muy importante, es una de las acepciones más importantes. Entonces, vamos a estudiarla. Yo aquí tengo una curva, mi función f de x, y me va a interesar en un punto en particular C, eso es importante, cuál es la pendiente de esta recta que es tangente. Tangente significa que solamente toca en un punto a mi curva. Entonces, para hacer esto, definimos la pendiente como y2 menos y1 entre x2 menos x1. Yo para sacar la pendiente tengo que tener dos puntos. Y aquí en esta recta tangente yo solamente tengo uno. Si yo tengo esta ecuación de la recta, para una recta L, yo conociendo la pendiente y el corte, yo tengo la ecuación de la recta, ¿sí? Donde la pendiente, decíamos, es esta definición, donde yo tengo cómo cambia la y con respecto a la x. Entonces, también yo tengo otra ecuación de la recta, donde yo tengo en su formulario, en la primera página, y viene la ecuación de la recta que pasan por un punto de coordenadas x1, y1, y me dan su pendiente. Yo también puedo conocer la ecuación de la recta. Este es cuando tengo la pendiente y el corte, y este es cuando pasa por un punto de coordenadas x1, y1 y la pendiente. Pero de todas formas, para las dos ecuaciones tengo que tener la pendiente. Y en este caso, aquí nada más tengo un solo punto. Entonces, para conocer esta pendiente yo necesito dos puntos. ¿Cómo resolvemos ese problema? Lo resolvemos con lo siguiente. Fíjense. Yo tengo aquí otra vez mi curva. Sí, voy a cambiar de lápiz a uno más delgadito. Esta es mi curva. Esta que va aquí, que es mi función. Luego, yo para tomar dos puntos y no uno, como aquí, y poder encontrar la pendiente, yo voy a sacar primero lo que es la pendiente de la secante. ¿Qué es una secante a una curva? Una secante a una curva corta a dos puntos a mi función. Y entonces se dice que esta recta que pasa por dos puntos es una recta secante. Cuando yo tengo dos puntos, uno de coordenadas, aquí es el número C, ¿sí? O X vale C, y luego entonces su correspondiente Y pues sería F de C, y yo voy a tener acá un punto Q, que la diferencia entre este punto P y este punto Q
es precisamente el valor h. Entonces aquí yo puedo, esta distancia de aquí a aquí, yo la nombro como h. Y entonces este punto sería c más h. Esta distancia que ya me moví aquí, c más este número h. Y entonces yo tengo las coordenadas de este punto q como en x vale c más h y en y vale f de c más h. Ay, perdón, aquí se me movió. Ahí está. Entonces aquí cierro el paréntesis de mi punto. ¿Sí? Entonces ya tengo las coordenadas. Ahí se me movió un poquito. Déjenme lo vuelvo a acomodar. Creo que por aquí. Ahí está. Entonces yo con 2 puntos ahora sí yo puedo conocer mi pendiente, como el cambio en las y entre el cambio en las x. ¿Cuál es el cambio en las y? Aquí la y primero vale f de c y luego cambia a f de c más h. Entonces agarro la mayor, que es la de aquí de arriba, le resto esta de abajo y encuentro este delta y. ¿Sí? Entonces es esta de aquí, que es en el punto Q, esta es en el punto P, y yo las resto para encontrar mi delta y, que es esta distancia de aquí a aquí. ¿Cuánto vale mi delta x? ¿Cuánto se movió en delta x? Cambia de un punto C a un punto C más h, entonces realmente lo que se está moviendo es esta cantidad h. Entonces el delta x vale h. Y entonces yo tengo la pendiente de la recta secante. Para encontrar realmente mi problema es la pendiente de la recta tangente, no secante. Para encontrar esta pendiente tangente en un punto que toca nada más en un punto a la curva, yo lo que voy a hacer es que este valor de h hago el límite cuando h tiende a 0. Y entonces cuando eso significa que este delta x va a valer 0, que es lo que se movió aquí, este delta x. Y esto que se mueve aquí es mi delta y, lo que se mueve en y. Entonces esta curva que era aquí esta secante, la pendiente de esta secante, se va a transformar cuando delta x tiende a 0 en la pendiente de la tangente, porque estos dos puntos se van acercando. Esto se puede ver un poquito más en este dibujo. Yo aquí tengo este punto aquí y este punto acá, si fuera este el valor Q. Si yo hago que P se acerque a Q, y se fijan, aquí está más cerquita, la puedo hacer más cerquita, la puedo hacer más cerquita. Y cuando P se acerque a Q, la secante se va transformando en tangente hasta que nada más corta en un solo punto. Y encuentro la pendiente de la recta tangente. Cuando yo hago que P y Q estén muy cerquitas, es decir, que este valor vale 0 o que mi delta x tiende a 0, entonces yo tengo que la pendiente de la secante se transforma en la pendiente de la tangente. ¿Sí? Entonces esta es la pendiente de la recta tangente, sacando el límite cuando h tiende a 0 de mi cambio en y entre mi cambio en x. Algo aquí que me gusta mencionar de una vez, esta pendiente de esta recta L, esta de la que es tangente, ¿sí? También me da información sobre la inclinación de esta recta. Es decir, yo puedo, como tengo aquí este delta x y tengo este delta y,
conocer este ángulo, de qué tan inclinado está esta recta. ¿Sí? Este ángulo, para conocerlo, ¿sí? Si ustedes tienen aquí un triángulo rectángulo, la tangente de este ángulo sería delta y entre delta x, con funciones trigonométricas. Entonces, también me da información sobre la inclinación de mi recta. Esto lo vamos a ocupar un poquito más adelante, que también esto va a dar información acerca de mi función, si la tangente es positiva, si es negativa, me da información este ángulo. Ahorita lo vamos a representar con un ejemplo en particular, para que vean más o menos cómo se interpreta. Pero este ángulo aquí de la tangente, esta es la inclinación de la secante, este ángulo que está aquí, cuando tengo que cortar por dos puntos. O también me puede dar información acerca de la recta, les digo, tangente. Entonces, ¿cómo vamos a definir el límite de una función? El límite de una función es igual, la derivada de mi función es igual al límite cuando h tiende a 0 de mi función evaluada en x más h menos mi función evaluada en f de x sobre h. Esta es una definición que podemos encontrar, es la que viene en el libro. ¿Sí? La función y su derivada son dos funciones diferentes. ¿Sí? Aquí sí es importante decirlo, una función no es igual a su derivada, la estamos transformando en una función diferente mediante este proceso de límite. Entonces, esta es una definición que ustedes pueden encontrar. Otra equivalente, yo aquí les presento de este otro libro, es la misma, es el límite, pero aquí en lugar de tomar h, toman delta x. Ese delta x es este incremento, de aquí de este punto a este punto. Entonces son equivalentes, las dos, aquí en lugar de tomar h y aquí h, aquí toman delta x y aquí toman delta x. Pero son equivalentes las dos definiciones, son muy importantes. Entonces cualquiera de las dos que manejen o conozcan que se puede trabajar con diferente notación, pero que la derivada es un límite, que la derivada y su función son diferentes. Estamos transformando la función mediante este límite, y ese límite especial que es el límite de un delta y entre un delta x, como está aquí puesto. Vamos a aplicar la definición de derivada para encontrar la derivada de una función. Ya que le encontremos la derivada de la función esta, ahora me dan esta, que tengo que derivar la función x cuadrada más 2. Después me piden que le evalúen diferentes puntos y que interprete. Ya que haga eso, después me piden encontrar la ecuación de la recta tangente a esta función en un punto determinado. Entonces, primero vamos a pasar a aplicar la definición de derivada para obtener la derivada de esta función. La definición de derivada, voy a tomar esta que esté acá abajo, pero es la misma, pueden tomar la de ella. Yo lo que digo es que esta es la definición de derivada, aquí este es el límite del que yo parto. ¿Qué se va a tener que hacer para encontrar la derivada tomando en cuenta este límite? Bueno, yo aquí tengo f de x, entonces parto de mi función, ya sé cuánto vale f de x. Algo que tengo que encontrar es mi función evaluada en x más delta x. Entonces, cuando yo evalúo mi función en x más delta x, ¿cómo le voy a hacer? Pues aquí cuando tengo x que hice mi regla, elevo al cuadrado la x y le sumo 2. Si ahora yo tengo esto en mi función, pues esto que yo tengo aquí lo elevo al cuadrado y le sumo 2. Así de fácil, es evaluar la función ahora en x más delta x.
aplicando la regla que dice mi función. Entonces aquí dice que si yo tengo aquí un valor x, lo elevo al cuadrado y le sume 2. Si cambia mi valor x, pues lo que sea ese valor x, lo elevo al cuadrado y le sumo 2. Aquí simplificamos para tener elevamos este binomio al cuadrado, que es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, y luego aquí le sumamos 2. Ya que tengo la simplificación de mi función evaluada en x más delta x, la sustituyo aquí en el límite. Entonces pongo el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, que vale todo esto que ya simplifique. Aquí lo sustituyo. Y luego menos lo que valía mi f de x, aquí lo pongo. Para quitar paréntesis, como aquí tengo un signo más, se quita y no cambian los signos, pero aquí tengo un signo menos. Entonces este signo menos afecta a los dos términos que están aquí. Un error que cometen muy frecuentemente cuando sacan derivadas por definición, que se llaman esto, lo estamos encontrando una derivada por definición, es que al hacer esta resta, no sé por qué, pero nada más cambian el signo del primer término y no cambian el signo de los segundos. Siempre se les olvida, entonces ahí ya les empiezan a salir errores. Entonces aquí es muy importante cambiar los dos signos aquí para quitar este paréntesis menos. Entonces simplificamos, tenemos esta x cuadrada se cancela con esta, este más 2 con este menos 2, y tengo que me quedan estos términos. Yo aquí puedo factorizar el delta x de factor común, aquí lo tengo y aquí lo tengo, lo factorizo y luego lo cancelo con el delta x que está abajo. Ya que simplificamos, luego aplicamos el límite de esta suma. Entonces, si se acuerdan ustedes de las propiedades de los límites, el límite de una suma es la suma de los dos límites. Entonces, aquí este 2x no depende de delta x, entonces el límite de una constante vale la constante, si ustedes se acuerdan. Y el límite de delta x cuando delta x tiende a 0 se puede sustituir y me queda 0. Y entonces yo tengo la derivada de mi función. Esta función f de x igual a x cuadrada más 2. Si ustedes recuerdan de cuando sabían derivada ya en la prepa, ustedes sabían que para derivar pues nada más se baja la potencia y se le quita a 1 la potencia. Bueno, pues queda aquí el 2x, ya lo demostramos que la derivada de esta función vale 2x. ¿Sí? Pero esto es por definición, se llama obtener límite por definición. Perdón, obtener la derivada por definición, que es utilizando el límite. Ya después esas reglas de que si se baja la potencia se le suma 1 a la potencia y eso se pueden utilizar más tarde, pero sí es importante saber sacar al menos de funciones sencillas la derivada por definición, para acordarnos que la derivada es un límite, ¿sí? Y que mi función al derivarla queda una función diferente. Si ustedes se fijan, la función original era x cuadrada más 2 y la función derivada es 2x. Entonces, voy a pasar a dar la interpretación de la derivada evaluada en estos puntos, como dice aquí mi problema. Y para hacer la interpretación, yo voy a partir de la gráfica de la función. Yo aquí incluí aquí. Bueno, antes de pasar a la gráfica de la función, les dejo en su curso de Classroom otros ejemplos de funciones, ¿sí? Estas tres funciones aquí lo hacen obteniendo por la definición de derivada, obteniendo la derivada de la función. Si se fijan, aquí lo que hacen es evaluar. Aquí toman la definición de derivada cuando h tiende a 0. Es igual que cuando delta x tiende a 0, es lo mismo. Aquí diría delta x y aquí iría delta x. Entonces, nada más pongo h, pongo h y pongo h. Es lo mismo, son equivalentes las dos definiciones. Entonces, igual tengo que obtener mi función evaluada en x más h. Mi función, la primera del inciso a, es x cúbica. Entonces,
la x, que ahora vale x más h, la elevo al cubo. Y aquí pongo mi función original, sin incremento. Entonces, aquí para poder simplificar este binomio al cubo, uso la formulita para desarrollar un binomio al cubo. Y luego simplifico términos semejantes, factorizo, elimino las h y luego se aplica el límite cuando h vale 0. Estos dos límites se hacen 0 y nada más me queda este. Entonces ustedes recuerdan, la derivada de una función potencia es bajar la potencia y quitarle 1 a la potencia. Y entonces aquí me queda la derivada. Entonces aquí les dejo más ejemplos que ustedes pueden checar. Por ejemplo, derivada de 1 en x y la de raíz de x. Que la chequen despacito cómo se hacen. Es importante, les decía, saber derivar por definición. Para que ustedes chequen despacito estos ejemplos. Estos ejemplos vienen en su libro. También los que tienen el libro lo pueden consultar en el libro. Si no, se los subí al curso de Classroom. Y vamos a continuar con el problema que estábamos haciendo, aquí el problema 1 y 2, que me piden evaluar la derivada en estos puntos y pasar a una interpretación. Para hacer esto les decía, es que aquí ya se me amontonaron mucho las rectas, pero bueno, aquí tengo en GeoGebra, hago la gráfica de la función que es esta curva verde. Si ustedes se fijan es x cuadrada más 2, entonces es una parábola que se abre para arriba, ¿sí? Que aquí está centrada, es una función par, entonces tiene mucha simetría. Y nosotros ya obtuvimos la derivada de la función como 2x. Entonces para encontrar cuánto vale la derivada en menos 2, yo tengo la función que es 2x y esa función la evalúo en menos 2. Yo nada más sustituyo aquí lo que vale mi valor de x, que en este caso me lo preguntan en menos 2. Multiplico y me queda menos 4. Entonces, si ustedes se fijan, esta derivada en este punto da negativa. Si recordamos, allá en el primer video de derivadas, les decía que la derivada me daba información sobre la pendiente de la recta tangente. Es me estoy colocando en el punto menos 2, es este de aquí, en este punto a la curva. Entonces, como es la derivada es negativa, mi función es decreciente. Como ya les había comentado, me da información. Aquí va mi función, la verdecita va decreciendo, 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 llega aquí en el mínimo y luego empieza a crecer. Entonces la pendiente de esta recta me dice que como es negativa, ¿sí? Mi función es decreciente en este punto. Esa es la información que me da que mi pendiente sea negativa. Otra cosa que les había comentado es que también esta pendiente en este punto de coordenadas, si se fijan aquí, tengo el menos 2. Si yo lo evalúo aquí en mi función, menos 2 al cuadrado me quedaría más 4, perdón, más 2, me queda 6. Aquí pasa por el punto de coordenadas menos 2,6. La tangente en este punto yo la puedo interpretar como que vale menos 4, este valor aquí de mi derivada. Entonces la pendiente de esta recta tangente en este punto a la curva, si yo despejo aquí el ángulo, me da este ángulo negativo. Mi pendiente es negativa y me da un ángulo negativo. Si yo aquí este ángulo de menos 75,9, yo pusiera aquí mi transportador y yo pudiera medir este ángulo negativo. De esta línea pendiente que yo aquí la dibujé con azul, es esta que está aquí. Entonces, esa información es la que yo puedo interpretar en este punto. Por ejemplo, otra que me piden interpretar es mi derivada evaluada en 0.
Yo aquí tengo mi función derivada, ahora la x la hago igual a 0. Entonces me queda 2 por 0, me queda 0. Y entonces estoy aquí en este punto de aquí, p sub 2. ¿Sí? Yo puedo interpretar como que es un mínimo de mi función porque la tangente se hace 0. ¿Sí? La tangente cuando valga 0 es para 0 grados, entonces tengo aquí esta horizontal y entonces aquí está en un mínimo mi función. Decíamos en el video pasado que cuando la derivada se hace 0 podíamos tener un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. En este caso yo tengo un mínimo, es este que está aquí de mi función, la verdecita. Es que ya se borró un poquito aquí con todas las rectas tangentes que le dibujé, pero es una parábola que se abre para arriba que pasa por este punto. Entonces aquí ni función es creciente ni decreciente, ¿sí? Yo tengo que cambia que mi función es en este punto tiene un mínimo. Luego me piden que aquí la f' en un medio es esta aquí, este es un medio, aquí no, un medio es este, perdón, aquí vale 1, este de aquí la mitad es un medio, estaríamos aquí en p sub 3, evalúo mi derivada en un medio y si se fijan tiene signo positivo, entonces aquí la pendiente para un medio es la curva moradita, aquí la puse moradito, ya empieza a tener incluso si yo saco el ángulo cuando la tangente vale 1, que aquí es lo que vale mi derivada, mi ángulo es de 45 grados, entonces la curva moradita tiene una inclinación de 45 grados, ¿sí? La que pasa por el punto de coordenadas 1 medio, 9 cuartos. Este 9 cuartos lo saco evaluando aquí mi función en un medio. Entonces yo puedo interpretar que mi función es una función creciente, ya en un medio, ya va para otra vez para arriba, va creciendo en valor. Entonces su pendiente es de 45 grados. La interpretación de la f de 1, aquí en f de 1, f' de 1 evalúo y también me queda positiva, pero con una pendiente más grande. Si se fijan es esta amarilla que está aquí, va creciendo el ángulo, ya vale 63.43 en este punto, y aquí yo le llamé P4, es que aquí pues se van juntando tanto que ya no se alcanzó a ver muy bien el dibujito, pero aquí crece mi pendiente de la recta tangente o mi inclinación de la recta tangente. Eso sería una interpretación que se le puede dar. Les decía, si la derivada es negativa, mi función es decreciente. Si mi derivada es positiva, mi función es creciente. Si mi derivada vale 0, puedo tener un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. En este caso es un mínimo, no es un punto de inflexión. El punto de inflexión es cuando cambia de concavidad, cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. En este caso no, en este caso tengo un mínimo. Entonces, también me piden en el número 2, de aquí, en el número 2, hallar la ecuación de la recta tangente en x igual a 2. Entonces, para encontrar la ecuación de la recta tangente en x igual a 2, aquí lo anoté. Ahí disculpen que se amontonó un poquito, pero quería aprovechar la gráfica. Yo lo que hago es encontrar la pendiente en ese punto para encontrar la ecuación de la recta. Entonces la pendiente es la derivada y entonces mi derivada vale 4 en este punto. Entonces ya tengo la pendiente de la recta tangente en este punto que vale 2. Entonces ya nada más voy a sacar la ecuación de la recta. Y la ecuación de la recta, si ustedes recuerdan,
yo la puedo obtener con esta ecuación 2, ¿sí? Cuando yo tengo un punto de coordenadas x1, y1 y mi pendiente. Esta es la ecuación de la recta, ¿sí? No me dan el corte, entonces yo no puedo utilizar esta, pero sí me dan un punto por donde pasa mi recta y la pendiente. Entonces yo voy a utilizar esta ecuación. La pendiente la obtuvimos y vale 4, es este 4. ¿Y el punto qué coordenadas va a tener? Bueno, el punto me dicen que es el que pasa por x igual a 2. Si x igual a 2 lo sustituyo aquí en mi función f de x, sería 2 al cuadrado más 2, aquí sería 4 más 2 son 6, entonces aquí pasa por el punto de coordenadas 2,6. Entonces ya tengo un punto y la pendiente. Entonces sustituyo mi punto que tiene y1 vale 6 y x1 vale 2 y la pendiente vale 4. Y esta es la ecuación de la recta. Ya nada más aquí sustituyo este menos 6, lo paso del otro lado de la ecuación, está restando, pasa sumando, y aquí este 4x se multiplica, me queda 4x, y aquí este 4 se multiplica por este menos 2, me queda menos 8, y luego con este que cambia de signo, este más 6, me queda menos 2. Y esta sería la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Yo la grafiqué, esta es la azulita. ¿Sí? Que pasa por este punto, iríame aquí 5, de coordenadas 2,6. ¿Sí? Tiene una pendiente de 4, la que se fijan, aquí la pendiente va aumentando. Esta tenía una pendiente de 1, este tenía una pendiente de 2, la amarilla, y este tiene una pendiente de 4, el azul. ¿Se fijan? La recta o el ángulo va creciendo cada vez más. Pues aquí les dejo un poquito lo de la interpretación de la recta tangente en un punto a una curva de una función y sus derivadas. Entonces vamos a pasar a repasar un poquito la diferente notación que ustedes se pueden encontrar de una derivada. Una derivada yo la puedo poner como f', yo la puedo poner como y', como dy en dx, así se lee esto, o como df en dx, o la derivada con respecto a x de f, o la derivada de f de x, o la derivada con respecto a x de f de x. Entonces, diferentes libros, diferentes materiales, van a tener notaciones diferentes, ¿sí? Incluso si se fijan hasta acá pueden cambiar la forma de los paréntesis, ¿sí? Les decía, en unos libros manejan este delta x para la definición de derivada con este límite. Otros libros, como en su libro, definen la derivada como el límite cuando h tiende a 0 de mi f de x más h, que es este delta x, menos mi f de x, y este va a ser la h. De las dos formas se los pueden encontrar y las dos son correctas. Les digo, puede cambiar de un libro a otro. La notación también se la pueden encontrar así. Esta es mi razón de cambio y hago el límite cuando mi delta x tiende a 0. Entonces esta derivada es una razón de cambio instantánea. También se puede interpretar como una velocidad instantánea, como una razón de cambio instantánea y como la pendiente de la recta tangente en un punto a una curva. De esas tres formas son las principales de interpretar una derivada y vamos a tener diferentes notaciones y es importante estar consciente de que podemos representar a la derivada de todas estas formas. Ahora,
para terminar con esto, con este video, ya nada más hay que discutir. No sé si ustedes se recuerdan del tema pasado de límites, que decíamos que no todos los límites existen. Eso es importante de recordar. Igual, la derivada como es un límite, entonces a veces no se va a poder derivar. ¿Cuándo no se va a poder derivar una función? Bueno, tenemos tres casos. Cuando la función sea discontinua en un punto, en ese punto no va a ser derivable. Cuando mi función tenga un pico o cambie abruptamente de dirección, en ese punto donde cambia la dirección de mi función muy abruptamente, en ese punto no puedo derivar. Y otra, cuando la recta tangente sea vertical, en ese punto tampoco va a existir la derivada. Entonces, para que más o menos tengan una idea de cuándo no puedo derivar, son estos tres casos. Cuando mi función de repente cambia, aquí si se fijan, aquí va subiendo, y aquí en este punto, en A, yo no puedo encontrar la derivada porque cambia mi función muy abrupto de dirección. En picos no existe la derivada. También cuando mi función no es continua, ¿se acuerdan que es cuando tengo un hueco o un salto? Aquí tengo una discontinuidad. También cuando hay asíntotas tengo discontinuidades, ¿se acuerdan? Infinitas. Pero en cualquier discontinuidad, yo en este punto, precisamente donde se presenta la discontinuidad, yo no puedo derivar. Otra es que si yo hago mi recta tangente y que esa tangente tenga un ángulo de 90 grados o que sea vertical. Si ustedes recuerdan, les había comentado y les había estado poniéndole la interpretación de este ángulo. Si este ángulo me da qué tan inclinada está mi recta. Entonces, cuando yo hablo que mi recta es vertical, aquí, esta vertical, ¿qué inclinación tiene una recta vertical? Pues ninguna, ¿verdad? No está inclinada. Entonces se dice que la inclinación se va a infinito, dicen los matemáticos, que tiene una inclinación infinita. Entonces aquí, cuando yo tengo una tangente vertical, yo no puedo derivar, ¿sí? Cuando cambia muy abrupto de dirección, no sé si ustedes se acuerdan de una función que cambia muy abrupto así, de dirección es la función valor absoluto, que ustedes recuerdan la graficábamos como un V. Ay, disculpen que me salió chueco aquí, pero es un V. En este punto cambia muy abrupto en 0 de dirección. En este punto mi función es derivable. Si es derivable aquí, de menos infinito a 0 y de 0 a infinito, pero en 0 no es derivable, porque aquí cambia muy abrupto. Si ustedes se fijan, si yo pinto una recta tangente en esta primera parte, ¿sí? Mi pendiente va a tener un ángulo de menos 45, mi pendiente vale menos 1, ¿sí? Y luego aquí en este punto en 0 cambia y aquí mi derivada va a valer 1. Entonces en este punto viene y aquí tiene una tangente y aquí tiene otra, entonces no puede tener dos tangentes en un solo punto, dos direcciones diferentes en un solo punto, entonces por eso no es derivable aquí. Es importante entonces saber para qué casos la derivada no existe, y también es importante saber cómo se define la derivada de una función. La derivada es un límite, es una función también, pero una función diferente al original, es una transformación y es este límite y hay que saber obtenerlo, la derivada de una función, por la definición de la derivada. Les dejo que chequen con calma estos ejemplos, ¿sí? De cómo obtener la derivada
de una función por definición. Y pues les agradezco mucho su atención. Seguimos trabajando con derivadas. Ahora vamos a derivar en el siguiente video por reglas, que es una forma muy sencilla de derivar. Ya no vamos a derivar por definición, vamos a derivar usando reglas. Les agradezco mucho su atención y pues cualquier duda estamos en contacto. Hasta luego.